Hola, un saludo a todos. Este es Vayan y Hagan, un podcast de Singular en Costa Rica. Mi nombre es Diego Araya y estoy siempre muy contento de poder presentarles este que es el episodio 63. Episodio 63 que es parte de una serie en la que hemos dedicado ya otros 4 episodios a hablar del tema de los evangelios. Son estos 4 libros, estos testamentos, estos atestados donde podemos ver quién es Jesús. Es la historia, la narración y, como hemos mencionado antes, es una ventana por la que nos permitimos ver la vida de Jesús en todo lo que implica su mensaje, su vida, su modelo, su muerte, su cruz, su resurrección. Y hoy queremos terminar queremos ir terminando, aunque tenemos un episodio más, pero hoy queremos dedicar esta conversación al Evangelio de Juan. Y para conversar del Evangelio de Juan, he invitado a mi amigo Uri García. Gracias, ¿cómo estás? Hola Diego, un placer de nuevo poder estar por aquí. Buenísimo, ha sido un buen tiempo de estudio y de discusión. Bueno, y te agradezco porque yo sé que ha sido tomarte tu tiempo para compartir con nosotros. Y bueno, el tema es importantísimo porque es nuestro texto fuente para cualquier ejercicio ministerial, desde lo que hacemos, pero desde la creencia y la convicción que tenemos en Cristo. Notar, entender, escudriñar los evangelios es clave. Y bueno, hoy queremos enfocarnos en el Evangelio de Juan, que por cierto diríamos es el Evangelio más diferente con respecto a los demás. Pero bueno, comencemos de una vez con el Evangelio de Juan y discutamos un poquito, Uri, respecto al propósito. Y aquí la pregunta la extiendo un poco, porque es, ¿cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Y además, si ya teníamos 3, ¿qué era la idea, el propósito o la sensación de Juan de por qué escribir esto también? Sí, bueno, hemos partido de la premisa de que los evangelios se escribieron como una respuesta a toda la agitación doctrinal que había en el primer siglo, y una disputa o un debate que giraba alrededor de lo que es la naturaleza de Jesucristo, ¿verdad? Sí. Que unos decían que no era del todo Dios o que por momentos era Dios, etcétera. Escuelas importantes de pensamiento como estas habían permeado a la iglesia, entre ellas el famoso gnosticismo, ¿verdad? Que sí entendía a Jesús como Dios, pero no en pleno a su humanidad. Sí. Exactamente, es decir, que en humanidad no era totalmente humano. Exacto. Sí. Entonces, recordemos que esos evangelios se escribieron para refutar algunas de esas ideas. Entonces, Juan, por supuesto, motivado por esta agitación, decide escribir su evangelio. Y ese propósito él nos lo deja bien claro en su libro. Él lo pone de manera muy explícita, en el capítulo 20. Si lo leemos, Diego, me encantaría. Sí. Ya al finalizar su libro, como a manera de epílogo, él está poniendo estas palabras para darnos a entender por qué él escribe esta obra, y que él mismo queda bien claro, que de hecho creo que desde el versículo 30 podemos leer, porque él dice, sí, pude haber escrito más. Claro, dice Juan 20, desde el 30, versículo 30, dice, Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Ese es el propósito. Así es, sí. Juan lo tenía bien claro y quería pues que también las personas que leyeran su libro lo tuvieran bien entendido. O sea, estamos aquí poniendo en orden estas doctrinas. Estamos intentando con esta obra apaciguar un poco y dar una respuesta desde lo que nosotros vimos, desde lo que nosotros vivimos. Por eso es que yo digo que también el libro de Juan tiene como un propósito doble. Uh-huh. Hemos dicho que cada uno de los evangelistas toma como base la obra del otro para no solamente escribir su obra, sino que también para aprovechar y hacer ciertas enmiendas al anterior. ¿Ya? Sí. O en su defecto, ¿verdad? Como lo vemos en algunas cosas de Juan, para expandirse o para explicar otras cosas que no estaban en los demás, es decir, las cosas que los otros omitieron. Entonces, cuando leemos a Juan, su obra completa, porque Juan también creemos que ha escrito las 3 cartas del Nuevo Testamento, que se conocen como primera, segunda y tercera de Juan.
Juan hace este tipo de declaraciones y quiero que lo veamos en el capítulo 1 de la primera carta que él escribe, los versículos del 1 al 4, Diego, si los podemos leer, para poder ir viendo cuál era la intención de Juan a la hora de escribir. ¿Por qué él ve necesario escribir si ya había las obras de Pablo circulando? Ya estaban las cartas de Pedro a disposición de la iglesia. Ya estaba el Evangelio de Marcos, que es un evangelio temprano. Ya teníamos a Mateo y a Lucas que habían dejado su legado también. Entonces, ¿por qué Juan va a escribir? Claro, esta es primera de Juan, al puro inicio, capítulo 1, versículo 1 a 4. Dice, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que da vida, que por cierto usa la misma terminología, ¿verdad?, de verbo que encontramos en el primer capítulo de Juan, el Evangelio. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto, damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Esta versión, por si acaso, es una versión internacional. Sí. Buenísimo. En la introducción que hacíamos en el episodio introductorio que teníamos, decíamos que los testigos que tienen más autoridad para hablar sobre algo son aquellos testigos que han sido más cercanos al evento. Claro. Y a ellos en cualquier juicio, en cualquier tribunal, siempre se les va a dar mayor carga de credibilidad. Sí. Y Juan tiene todo este atestado porque sabemos que por su relato fue uno de los primeros discípulos. Y no solamente dentro de su relato, sino también en el relato de los otros evangelios nos deja vislumbrar eso. No obstante, sabemos que Juan desde jovencito comenzó a seguir a Jesús, porque Juan fue discípulo también de Juan el Bautista. Ajá. Escuchó todo el testimonio que Juan el Bautista da acerca de Jesucristo. Y por supuesto tenía esa esperanza en la llegada del Mesías. Cuando Juan el Bautista dice, aquí está el verbo de Dios. Por supuesto que lo encontraron, ¿verdad? Juan, el discípulo, dice, aquí es donde yo me voy. Entonces, a partir de ese momento, dice la Biblia que dos, incluyéndose a él, que es el mismo narrador normalmente, porque a veces cuesta ver eso en el texto de Juan, porque Juan va a hablar de sí mismo siempre en tercera persona. Y casi nunca va a utilizar su nombre de Juan, sino que más bien se va a hacer llamar a sí mismo el otro discípulo, el discípulo al que Jesús amaba. Sí. Exactamente. Este relato es importantísimo porque corresponde, y creo que ahora vas a mencionarlo, ¿verdad? Pero corresponde a la primera mención de Jesús interactuando con discípulos. Justamente es Andrés y Juan en el primer capítulo. Exactamente. De Juan, creo que es el versículo 35, 40. Exactamente. Justo al principio de su obra, después de hacer su introducción, él comienza a darnos los primeros datos narrativos, va a iniciar de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que se propone Juan? Si ya habían otros evangelios, o por lo menos estos tres que ya habían sido adoptados por la iglesia y aceptados, ¿por qué? ¿Qué es lo que se propone? Escribir, pues, creemos un evangelio definitivo, es decir, o ponerle una conclusión, hacer un cierre al discurso que ya circulaba y además contar cosas que de primera mano, como él dice, yo he vivido, yo he visto y yo sabré explicarlas de esta mejor manera. Sí, ese énfasis que dice que yo he visto, que yo toqué, que he escuchado, que todo es como recordando al lector quién es él como apóstol. También hay un sentido de autoridad que él quiere, no que quiere imponerlo, pero que quiere desde ahí justificar su escrito, ¿no? Sí, así es. Bien, y es que podemos sacarle más a eso, porque es el único que nos va a contar acerca de las primeras señales que ni siquiera fueron públicas, me parece a mí, que Jesús hace. Pero él dice, este principio de señales hizo Jesús, ¿verdad? Sí. Y por ellas
sus discípulos, incluyéndose a él, creyeron en él. Me parece a mí que alguien, solamente un testigo, alguien que caminó con Jesús desde el principio, puede hacer este tipo de aseveraciones. Sí, también tomar en cuenta que el apóstol Juan caminó con Jesús en esta triada que menciona, que es Juan, Jacobo y Pedro. Quiere decir que ellos vieron cosas de las que tuvieron el privilegio de que Jesús les invitó a ver, incluyendo, por ejemplo, transfiguración. Sí, de manera muy exclusiva, se puede decir. Sí, claro. Igual en Getsemaní habla de que había un grupo de ellos que se quedó más atrás y otros siguieron más cerca con Jesús. Igual me parece con la sanidad de la hija de Jairo. Sí, varios momentos que parecen muy distintivos de que Juan estuvo ahí, no estuvieron nosotros. ¿Qué otros temas podemos ver ya en torno a este Juan, que ya hemos venido hablando varias cosas del autor como tal, vamos a ver, como estas serían como pistas o como evidencias. Gracias, claro. La palabra. Evidencias de Juan como autor, esa autoría. Sí, bueno, nosotros hemos abrazado desde el principio la hipótesis que mantiene la tradición de la iglesia, ¿verdad? Que el escritor del cuarto evangelio fue Juan el teólogo, el discípulo amado, como así lo aseverarían también dentro de la patrística, ¿verdad? Personajes importantes como Ireneo, ¿verdad? Que ya hemos mencionado, que es un discípulo temprano, que fue a su vez conocedor de Policarpo, es decir, o discípulo de Policarpo, se puede decir de Policarpo de Esmirna, que sabemos que Policarpo fue discípulo de Juan, y me encanta ver esa sucesión ahí, Diego, de generaciones también de discípulos. Sí. Recordamos y acabamos de decir que Juan fue discípulo de Juan el Bautista, luego discípulo de Jesús, luego él tuvo un discípulo llamado Policarpo, y luego Policarpo podía haber tenido esa relación con Ireneo. Entonces Ireneo asegura que fue Juan quien escribió, y esa es la, ¿cómo se llama? La tradición, es decir, o la hipótesis que la iglesia ha abrazado desde el principio. Pero además, Diego, hay una fuerte evidencia interna que nos permite aseverar esto. Así que, aunque no podamos decir con certeza de que Juan el apóstol fue quien escribió este libro, como tampoco podemos hacerlo con lo de los demás, con los otros evangelistas, ya hemos dicho, pero sí que es razonable, Diego, decir que fue este Juan el que se llama a sí mismo el discípulo amado, a quien posteriormente Jesús llama a que sirva con él como dentro del grupo de los 12 apóstoles, ¿verdad? Sí. Nosotros creemos que se ha convertido en el escritor, ¿verdad?, de esta obra o de esta joya, diría yo, ya para la literatura cristiana, porque la verdad es que el legado que deja este libro de Juan para nosotros como creyentes, no solamente por su relato, sino también por su teología misma, es incalculable, de verdad que sí. Sí. Sí, y tal vez hay algunos detractores al respecto, porque se le puede aplicar un estándar academicista de investigación que dice no se menciona a él, no aparece, no es y ya. Pero ¿cómo podríamos quitar esas dudas que algunos quisieran, sobre todo de un corte más academicista, más científico, queriendo aplicarle una medida científica a la autoría del Evangelio? Sí, exacto. Bueno, mira, yo te voy a ser bien honesto. A Juan no se le había puesto su paternidad literaria, no se le había puesto en duda sino hasta finales del siglo pasado. Es decir, estamos hablando que las dudas sobre el Evangelio de Juan y su naturaleza son bastante recientes, pero que a su vez también ya han sido ampliamente argumentadas, no voy a decir refutadas del todo, pero sí ampliamente argumentadas, que lamentablemente en un espacio como este no podemos hacer ese ejercicio. Exactamente, no podemos hacer ese ejercicio, pero sí que tenemos, Diego, suficiente evidencia interna y también extrabíblica para poder decir esto, que sí fue Juan el autor de este libro. Ahora, yo quiero hacer aquí una pequeña advertencia, una aclaración, como dicen, un disclaimer, dicen ahora, ¿verdad? Es que, a ver, todas estas teorías y dudas se refieren a la paternidad literaria.
pero no en sí a la autenticidad y a la veracidad del contenido del libro. Eso hay que dejarlo bien claro. El libro ha sido ampliamente aceptado desde su publicación por la Iglesia cristiana. Y así fue también reconocido en los siguientes sínodos, en los siguientes concilios, ¿verdad? Personas pusieron su firma ahí para decir si este libro es un libro auténtico, ¿verdad? Que cumple las normas canónicas. Entonces, Diego, porque más allá de eso, nosotros creemos que ante todos estos libros han sido no solamente inspirados por el Espíritu Santo, sino también que han sido preservados por Él. Ajá. Ya, para que en nuestros días podamos conocer acerca de la historia de Jesús y acerca de su mensaje de salvación que nos pueda llegar hasta hoy. Así que, aunque en este podcast hemos presentado estas hipótesis de las fuentes y de que un evangelista tomó prestado, ¿verdad? Información del otro, eso no desmerita la obra que el Espíritu Santo les guió a escribir. Porque nosotros entendemos la inspiración de manera activa y dinámica, sí, no mecánica, es decir, que en eso que el Espíritu los estaba moviendo, los estaba empujando, estaba soplando sobre ellos, ¿verdad? Para guiarlos a escribir esto, no inhibía la personalidad de quien escribía. Es decir, todo su marco referencial estaba ahí presente, su idioma, su cultura y por supuesto que también su bagaje y todo su acervo cognitivo, es decir, todo lo que ellos conocían hasta ese momento estaba presente. Y lo vemos asimismo en su estilo, en su manera de escribir y en la obra que cada uno nos ha legado hasta hoy. Sí, esto es riquísimo de apreciar porque le da un valor distintivo a cómo cada uno de ellos escribe. Y es algo que Dios está tomando en cuenta. Ahora no le toma por sorpresa. Ay, mira cómo lo escribió, pero es parte de la obra de Dios utilizando a estos hombres y hay una riqueza. Y hablando tal vez de eso, ¿verdad? Hablemos un poquito del público meta. ¿Quién está escribiendo Juan? Y sobre todo que ya hemos mencionado varias veces que es el más diferente de los 4 evangelios, ¿verdad? Entonces hablemos un poquito de a quiénes escribe y ese contenido que lo hace tan distinto o que lo separa un poquito de sinópticos. Sí, bueno, podemos ver el interés, ¿verdad?, de los lectores a la hora de tener un producto final como este Evangelio de Juan. Ya mencionamos un poco que Juan estaba en un contexto de gnósticos, ¿verdad?, de personas que creían que llegando a tales conocimientos podías alcanzar tal nivel de espiritualidad y que ciertos conocimientos solamente eran reservados para aquellos que caminan, etcétera, etcétera. Ya saben más o menos lo que es el gnosticismo. Así que, Diego, con toda seguridad podemos decir que la audiencia mayoritaria de Juan son gentiles. Sí. ¿Ya? Pero por eso es que vemos que de una manera tan magistral, ¿verdad? Juan, ya dijimos, guiado por el Espíritu Santo, va a lograr conciliar conceptos del mundo judío y los va a hacer inteligibles a lo que es este pensamiento gentil, griego. Sí. Y eso se nota... Eso se puede evidenciar desde los primeros capítulos en esta egregia introducción que hace, ¿verdad? Cuando mete este concepto del griego de logos. Sí. Y cómo va a cotejarlo o va a ponerlo a la par con este concepto de la palabra creadora que estaba en la mente judía y que hace una clara referencia al principio del relato de la creación del Génesis. A mí eso, Diego, solo desde ahí, un lector, ¿verdad?, que es no judío va a poder verse cautivado por esta introducción y va a ver el lenguaje que está utilizando Juan aquí, que no es poca cosa. Por eso es que su libro va a iniciar entonces intentando combinar estos conceptos que corresponden a diferentes mentalidades. ¿Ya? Sí, esa introducción, como dices, es sumamente llamativa. Yo lo que pienso es que cuando un lector en aquel tiempo iniciaba este texto, definitivamente era una invitación para escuchar lo que él tenía que decir respecto a este verbo, a este logos, y además de un Cristo que ya había sido conocido y, como estás diciendo, ya había algo de él o bastante de él en el conocimiento público. Y ahora el apóstol Juan quiere, desde esta introducción magistral,
anticipando un público gentil, presentar a Jesús del que él dice y hemos visto su gloria, ¿verdad? Uno que está lleno de, está que en el 1.10, 1.12, de gracia de gracia y de verdad, que él otra vez hace referencia a que él puede dar certeza de al que él vio. Sí, entonces, Diego, en mi apreciación, la audiencia de Juan es una audiencia gentil, pero el tinte de su escrito es un escrito que puede venir un judío, no precisamente un judío que sea helenizado ni nada de eso, y puede entenderlo perfectamente el Evangelio. Entonces, en mi apreciación, el Evangelio de Juan es un evangelio muy versátil, que tiene una didáctica que puede ser bastante digerible casi que por cualquier audiencia. Por eso es que a través de los años ha sido uno de los más excelentes utilizados para la evangelización. Yo me acuerdo que cuando llegaban a evangelizar, a veces llevaban una copia del Evangelio de Juan, nada más. Nada más. Y es que eso está muy bien para alguien que quiere conocer a Jesús, presentarlo por medio de este relato, ¿verdad? Sí. O alguien que ya ha aceptado a Cristo y para dar sus primeros pasos, Juan. Claro, es el típica recomendación del primer libro de la Biblia que hay que leer. Ese Juan tan distinto comparado con los sinópticos, ¿qué podemos encontrar en el libro que lo hace tan distinto, que los separa? Ya vos comentaste algunas de estas cosas, pero ¿qué más podríamos agregar en esta comparativa, digamos, con respecto a los otros? Sí, bueno, desde el principio, ¿verdad? Como lo acabamos de mencionar, mientras que los otros evangelios nos muestran a un Jesús más terrenal, porque nos comienzan a narrar acerca de su nacimiento, ¿verdad? Acerca de sus familiares, acerca de sus amigos, de su ciudad, de su entorno político, etcétera, etcétera. Y como va a ser Marcos acerca de lo que hizo, es decir, más a un Jesús haciendo cosas terrenal. Sí. Juan va a venir y nos va a dar una cátedra acerca de la divinidad de Jesús. Claro. Técnicamente, y eso lo va a hacer muy distintivo porque entonces su propósito va a ir más allá de solamente contarnos un relato acerca de Jesús, acerca de sus enseñanzas, sino que él mismo quiere enseñar algo y lo tiene bien claro desde el principio. Su propósito es bien enmarcado y el libro lo va a estructurar de esa manera. Por eso es que desde su introducción él va a poner estas bases de su cristología, ¿verdad? Y nos va a dar este opúsculo a manera introductoria, ¿verdad? Acerca de la divinidad de Jesús. Es decir, si vemos que Mateo le añade un evangelio de la infancia a un Marcos que no nos contó nada de eso, sí, y Lucas se va a ir y se remonta todavía un poquito más atrás. Juan el Bautista. Sí, el anuncio, ¿verdad? El claro. Nacimiento de Juan el Bautista. Este Juan se va a ir hasta al inicio mismo de la creación, sí, cuando no había nada y solamente estaba Dios. Y en unos cuantos versículos, Diego, al nomás comenzar a leer, vamos a poder ver su teología y nos va a presentar al Jesús Dios. Eso es una diferencia bastante evidente. Sí, hay dos temas teológicos ahí grandísimos de introducción, ¿verdad? Porque es la preexistencia. Sí. De Jesús y la preexistencia en unidad con el Padre, lo que llaman unicidad, sí, del Padre. Así es. Y le da atribuciones de creador. Entonces ya de entrada, o sea, en el primer versículo ya uno recibe una imagen de Jesús que los otros evangelios pues sí la dan, pero Juan lleva un fuerte énfasis en este es el Dios todopoderoso mostrado, encarnado en Cristo. Sí, claro, y es que es una teología más evolucionada, Diego. Recordemos que las ideas con el paso del tiempo se van concretando, se van refinando, y entonces Juan aquí está hablando desde ya una teología o una propuesta teológica para la iglesia bastante evolucionada desde los escritos de Pablo hasta él, ¿verdad? Que creemos que es
uno de los últimos escritos, sino el último libro que se escribe del Nuevo Testamento. Esto no lo mencionábamos, pero vos afirmarías que está alrededor del 90, finales del 90. Sí, exactamente, sí. Juan no puede escribir antes del 90. Y lo que sí creemos es que pudo haber escrito su libro todavía más allá del primer siglo. Sí. Es decir, muchos lo van a fechar ahí entre el 90 y el final del siglo I, pero sí creemos que en la longevidad de Juan, como muchos aseguran, porque se cree que Juan murió con 100 años, por lo menos. Imagínate, algunos pueden decir que hasta con 120 años. Sí. Entonces, es un evangelio bastante tardío. Sí, hay un pensamiento maduro, ¿verdad? Así es. Refiriéndote a lo que estabas diciendo anteriormente. Así es. Entonces, mientras que los otros evangelios, Diego, se ocupan en contarnos de las cosas que hizo Jesús, muchos milagros y todo eso, Juan solamente nos va a contar 7 milagros. 7 milagros nada más, y que la mayoría de ellos solo van a aparecer en su libro. Y si te fijas, la mayoría de esos milagros tienen que ver con el control de la naturaleza. Ajá, muchos de ellos. Sí, exactamente. Es decir, cómo Jesús es Señor, es dueño de la naturaleza y que la naturaleza le obedece a él. Interesante. Y no solamente eso, sino un Jesús que resucita muertos. O sea, es de otro nivel. Exactamente. Entonces Juan dice, no, solo con 7 que cuente tienen suficiente, como ya lo decía, ¿verdad? Ahí en su epílogo, suficiente para creer que Jesús es Dios. Y de hecho, de ahí es que muchos dicen que viene su fascinación por los 7. Por el número 7. Sí. Que se menciona también los 7 yo soy. Yo soy. Sí, y es curioso esto de los milagros, porque inclusive me parece el primero es registrado por él, que estaba en el énfasis de que sus discípulos creyeran, que es el de las bodas de Caná, ¿no? Así es. El cambio del agua en vino, que al final no es un milagro de naturaleza, o sea, no es una sanidad, es lo que ellos llamarían una señal, un prodigio. De hecho, me parece que el texto dice, y este es el inicio de señales. De señales. Y aquí claramente Juan lo está diciendo, señales de que él es quien dice ser, ¿verdad? Entonces, Diego, para ver a Juan en contexto con los otros sinópticos, recordemos que el propósito de los evangelistas es llevarnos al evento de la cruz. Ajá. En todos los evangelios, el evento de la cruz, es decir, o la pasión de Cristo, ¿verdad? Lo que llamamos la pasión de Cristo, tiene esa finalidad. Es decir, ya vimos y habíamos dicho que Marcos es un evangelio que hace una gran introducción para llevarnos a un desenlace de lo que es la pasión de Jesucristo, cómo Jesús muere, entrega su vida y resucita, ¿verdad? Eso es una de las cosas que ellos con ansias quieren contarnos. Y esto se ve muchísimo más claro en Juan, porque Diego es que no es poca cosa, es más de la mitad de su libro, podemos decir, está enfocado en la última semana de Jesús. Si lo contamos, no en capítulos, sino en grueso de versículos, ¿verdad? Sí, va a estar dedicado a esta última semana. Entonces, no es poca cosa, ¿verdad? Entonces, todos tienen esto en mente, pero Juan lo lleva ya a otro nivel. Sí, es interesante ver 7 días de la narración de lo que sucede, lo escribe en 11, 10 capítulos. Exactamente. Que sobre todo la mayoría de ellos, me parece que desde el 13, 14, 15, 16 y 17 ni necesariamente narra eventos, son enseñanzas de Jesús, que uno pensaría en qué momento entre la última cena y el jardín del Getsemaní Jesús está enseñando, y además semejante cosas. Por ejemplo, hago referencia a esto. Legado, como el legado, digamos. Claro, porque además encuentras Juan 14, Juan 15 y Juan 16 que tienen un fuerte énfasis en revelar y anunciar al Espíritu Santo, que es un tema grande que yo veo también en Juan, que otra vez hace distintivo de Jesús como el divino, Dios mismo, quien dice que les va a enviar uno como Él, ¿verdad? Entonces, estos temas son interesantes, lo exhaustivo en lo que Él es, de narrar inclusive cosas que generaban muchísima anticipación para sus discípulos en su ausencia, en la que ya Él sabía que iba a ser su
su salida de escena, por lo menos terrenal. Uh-huh. Sí, así es, Diego. Entonces, vamos a encontrarnos que Juan no va a tomar entonces esta base narrativa que como si lo habían hecho los otros evangelistas, por eso caen en esa categoría de sinópticos, sino que Juan se va a alejar diametralmente de eso. Y también Juan es alguien que nos va a permitir, Diego, poder hacernos una idea más general de la duración del ministerio público de Jesús, porque él va a hacer un énfasis importante en las fiestas. Cierto. En las fiestas solemnes judías, ¿verdad? Y él va a decir, y se acercaba una fiesta importante de los judíos, sí, ¿verdad? Y cuando estaba iniciando la Pascua. Sí, en algunas las menciona, en otras los pasa por alto, pero sí que todas hace mucho énfasis en las fiestas judías, que es interesante porque le da un sentido temporal. Que cuando uno lo asocia con Lucas, lo ve. Lucas tiene como esta idea que hemos dicho que es como muy acertado cronológicamente, lleva un orden. Y parece que Juan tiene más el propósito de ponerlo en contexto a la dinámica de los ritos y de las fiestas judías. Sí, así es. Bueno, obviamente todo eso va a requerir de un estudio armonioso, ¿verdad? De los evangelios, el cual desde el principio de este podcast hemos venido invitándolos a hacerlo y ojalá que nos puedan acompañar al último episodio, Diego, que tenemos por ahí también un tiempo dedicado a eso. Bien, Juan es el evangelio más rojo. Ajá. Pero no más rojo porque por otras cosas, sino por aquellas Biblias que ponen las palabras de Jesús en rojo. Entonces se ve a Jesús más hablando. Y de hecho muchos dicen Jesús es técnicamente Jesús presentándose a sí mismo. Sí. Sí, y es de ahí donde vienen los famosos yo soy, ¿verdad? Que Juan va a poner acerca de Jesús. Entonces, el grueso de su escrito va a estar en palabras y en enseñanzas que dijo Jesús, justo con un buen ejemplo como el que acababas de mencionar vos. ¿Qué más? Bueno, Juan, cuando leemos Juan, para mí es más una especie de comentario. Sí, que es curioso porque esto que quieres mencionar, esto que vas a mencionar es interesante porque la gente puede confundirse entre esas letras rojas y las letras de comentario. Así es. ¿Verdad? Porque parece que él va contando la narración, Jesús dijo esto, dijo lo otro, y después de una manera muy súbita cambia a su argumentación y su comentario, que probablemente el ejemplo más claro es Juan 3:16, que me parece que en el 16 o el 17, por ahí, corta y él sigue hablando, refiriéndose al tema, pero ya es Juan y no necesariamente la conversación que él venía narrando de Juan con Nicodemo. Y a veces la gente está como tratando de entender por qué Juan cada nada está aseverando cosas. Bueno, tiene ese aspecto de comentario, un comentarista apostólico. Diego, y es que, a ver, si lo queremos ver hasta como una especie de reseña, a mí me parecería, ¿verdad?, que está haciendo de lo que es la obra que de Jesús ya circulaban. Por eso es que cuando vos lees a Juan sobre cada relato, ¿verdad?, él va añadiendo esos comentarios como alguien que conoce el panorama completo o que está viendo el cuadro completo, pero también nos da esa sensación de que le escribe a alguien que también ya sabe el cuadro completo. Es decir, no es a personas que están oyendo por primera vez el relato acerca de Jesucristo, sino que ya lo conocen. Están afirmando cosas que ya son bien conocidas. Así es, exactamente. Bueno, y podemos seguir, Diego. Podemos seguir mencionando cosas que hacen a Juan distinto, pero en realidad lo que hemos querido hacer aquí es compartir solamente algunas generalidades a manera de introducción de cada uno de los evangelios. La idea es invitarlos, ¿verdad?, a los que nos escuchan, motivarlos a profundizar en este contenido de los evangelios, a que ellos mismos puedan hacer su trabajo sinóptico, ¿verdad?, su sinopsis ahí acerca de los evangelios, de lo que a mí me parece, y que creo que ha sido así, el hito más grande de la historia de la humanidad, que es la llegada de Jesucristo a la tierra. Sí, así es. Y bueno, ahora nos decías, queremos dedicar un podcast más
a armonizar, sobre todo en esos textos que solo vemos en uno y no vemos en el otro. Entonces vamos a tener un bonus que hemos estado conversando. Pero bueno, para cerrar con este episodio, dediquémonos a este cierre de cómo nos presenta Jesús. ¿Cuál es el cuadro que nos pinta? ¿Cuáles son las imágenes que nos quedan después de ver a Jesús dibujado en el texto de Juan? Sí, bueno, los que han venido siguiendo el Tetramorfos, ¿verdad? Sí. Saben que falta uno. Están esperando cuál es la última imagen. Sí, la última imagen es la imagen de un águila. Ajá. Un águila. Un águila. Porque, bueno, repetimos, ¿verdad? Esto es mera tradición y simplemente un recurso ilustrativo. Diego, no va más allá de eso, ¿verdad? Sí. Pero que lo que dicen es, bueno, el águila porque está desde lo alto. Entonces como que viene desde lo más alto, incluso porque el águila se decía que era un ave que remonta hasta lo más alto. Entonces estamos viendo a Jesús desde lo más alto. Desde las alturas. Así es, desde las alturas. El Jesús celestial, ¿verdad? Ese es lo que nos está presentando Juan. Ahora bien, una de las cosas que debemos de pensar a la hora de leer Juan, y es que yo quisiera invitarlos a esto, es que leemos una historia contada desde alguien que tiene un vínculo muy especial con el maestro. Sí. Eso se pone en evidencia desde el principio. Y para mí, Diego, esto también es ver el corazón de Juan el Bautista en este discípulo. Porque Juan siempre les imprimió a ellos ese sentido de esperanza, ¿verdad?, en el Mesías. Y cuando llegó el Mesías, Juan demostró no solamente su respeto, su admiración, sino que su amor y su pasión hacia Jesús. Entonces, eso me parece que hizo un buen trabajo en transmitirlo a sus discípulos, un discípulo como este, ¿verdad?, un discípulo como Juan, y se nota en su escrito. Este vínculo de cercanía se nota. No por nada Juan se describe muchas veces a sí mismo como el discípulo al cual Jesús amaba, ¿verdad? Y ya lo describiste tú, que era parte de esa triada. Sí. De ese círculo más íntimo de Jesús. Sí, a mí me encanta el trabajo que hace Juan porque parece que es como concluyente. O sea, desde la preexistencia Jesús, vida, ministerio, y todo afirmar su divinidad hasta concluir diciendo, mira, pudimos haber escrito más. Sí. Pero la idea no es escribir de todo lo que hizo y todo. Más bien lo que se escribió está ahí con el propósito de que crean en él y tengan vida en él, lo que me parece que hace un cierre de, se puede decir más cosas, pero con que hemos referido, que hemos contado, es suficiente para que ustedes crean en él. Esa es una de las palabras que más se repite en el Evangelio. Exacto. Para que crean. Buenísimo, a mí me encanta. Y sobre todo, para que encuentren salvación. Sí. Sí, entonces, Diego, esta es la imagen que nos queda. En 21 capítulos, Juan nos muestra a un Jesús que es, sí es hombre, pero ante todo es trascendente. Sí, wow. Jesús es glorioso, Jesús es luz, ¿verdad? Sí. Jesús es salvación, exacto. Esa es la imagen con la que yo me quedo, con la que creo que encontramos en el Evangelio de Juan. Lindísimo, gracias. Vamos a cerrar el episodio 63. Vamos a leer el último relato que hemos estado comparando y leyendo, nada más como un ejercicio de estudio del sepulcro vacío, ¿verdad? En el Evangelio de Juan lo encontramos en capítulo 20. Vamos a leer del 1 al 18. Wow, bastante larguito, ¿verdad? Sí, este es más largo, un poco más largo, sí, que los otros. Pero nada más a modo, otra vez, para nosotros ha sido un ejercicio de motivar a las personas a leer el Evangelio, leerlo con alguien, léelo junto con alguien, invierte tu tiempo. Lo más que lo leas y lo estudies, lo más que vas a poder articular este Jesús glorioso, luz y salvador que es para nosotros. Pero dice así Juan 20, capítulo 20 del versículo 1 en adelante. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y le dijo,
se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y entonces Pedro y el otro discípulo se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, presumo que era más joven. Por ahí hay un chiste que no vamos a decir, pero ya con que yo diga eso, ya saben cuál chiste es. Dice que llegó primero al sepulcro e inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro, vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura. Qué interesante este texto, ¿verdad? Hasta entonces no habían entendido la escritura de que decía que Jesús tenía que resucitar. Sí. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde habían estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza del otro y otro a los pies, que este relato ya armoniza con lo que leímos también en los otros. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie. Y aunque no sabía que era él, Jesús dijo, ¿por qué lloras? En letras rojas. ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Y le dice, María, dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboní, que en hebreo significa maestro. Y Jesús le dijo, no me detengas, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y María Magdalena fue a dar la noticia a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él le había dicho. Relato magnífico. Wow. Me gusta mucho porque vemos al discípulo probablemente mayor, Pedro. Vemos al discípulo menor, Juan, y vemos a una mujer y vemos la manera en que cada uno está experimentando el asombro de uno corriendo. Me encanta porque parece que Juan corre, pero que le da chance al mayor y dice, bueno, dale vos, inspecciona vos qué sucedió, ¿verdad? Y habla un poquito de la reacción de cada uno. Pero bueno, no vamos a hacer comentario ni estudio aquí. La idea es que ustedes vayan y hagan comentario, estudio con sus discípulos, con la gente que están invirtiendo. Esto es un llamado también para nosotros, es un ejercicio de la iglesia tiene que volver al texto. Totalmente. Esto lo estoy agregando aquí, pero notando el valor que hay en el texto, no sé que estamos en las iglesias pensando de hablar del éxito y de N cantidad de temas que ya nos separan del valor que está en el texto. La iglesia debe congregarse en torno a la persona de Jesús y para eso está el texto que nos señala a Cristo. Así que un ánimo para aprovechar el regalo que es para nosotros la Biblia, un regalo precioso de Dios, donde Él mismo se muestra a nosotros y le saquemos provecho. Uri, muchas gracias por tu tiempo. Un placer, Diego. Buenísimo. Vamos a estar trabajando en un episodio más que queremos agregar a esta serie, así que les motivo a ver la página de singular.org. Ahí hay recursos para estudiar la vida de Jesús, así que hay armonías y hay un montón de otros recursos gratuitos, así que vayan, descarguen todo lo que ocupen y sin más, vayan y hagan discípulos. Nos vemos. Bendiciones.